Buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega e-Learning Center, aquí con el curso de Spanish LSAT. Estamos en la lección número 11 de razonamiento analítico o argumentos en la pregunta de razonamiento o estrategia argumentativa. Empecemos. Tópicos que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando, vamos a practicar como en las lecciones anteriores de estas 12 preguntas de 5 argumentos de ejemplo. Vamos a trabajarlo. Estos argumentos están en el documento Práctica Estrategia Argumentativa PDF y Manual de Preguntas Razonamiento Lógico PDF te dice cómo contestarlo. Y el repaso de esta lección. Como siempre, tiene que haber, es recomendable haberlos hecho con anterioridad antes de ver la explicación que se va a hacer ahora. ¿Ok? Yo tengo aquí los documentos aquí ya preparados. Este es el que tiene el práctica estrategia argumentativa PDF, es el que tiene las 5 ejemplos. Esto es lo que vamos a hacer para practicarlo y esto es lo que debió haber impreso antes de hacerlo. Y aquí el de preguntas de razonamiento lógico, este tiene las preguntas. Aquí estamos en la H, estrategia argumentativa, que es la lección 11. Vamos allá. Inferencia, aquí está. Pregunta de estrategia argumentativa. Un poquito más grande, un poquito más pequeño. Muy bien. Estrategia argumentativa, ¿qué es este tipo de preguntas? Primero, las palabras clave. ¿Cómo se identifican? Las opciones empiezan con un verbo, la palabra este, o las palabras estrategia argumentativa y método de argumentación están en las preguntas. De modo que varias maneras de identificar esta pregunta que en la pregunta cuando la lee, que esta es una pregunta de estrategia argumentativa, es que no realmente en la pregunta, sino en las opciones, todas empiezan con un verbo o la palabra este. Dice este hace algo, este bla bla, este bla bla. O un verbo. También puede que en la pregunta tenga la palabra estrategia argumentativa, método de argumentación o palabras equivalentes a esa. Un ejemplo de redacción. El argumento procede y entonces las opciones empiezan con un verbo. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia argumentativa que el autor utiliza en argumentaría? Como puedes ver, la estrategia argumentativa en esta pregunta, manera de redactar. ¿Cuál de las siguientes expresa el mejor método de argumentación del argumento? Argumentación del argumento. Otra vez, método de argumentación del argumento. De modo que, ¿qué estamos haciendo aquí? Tarea, buscar la opción que describa método de argumentación, cómo el autor construyó el argumento, es decir, cómo va de las premisas a la conclusión. De modo que la pregunta razonamiento lo que hace es que la opción correcta es la que busca describir, esa es la palabra describir importante, describir cómo el autor construyó el argumento. Es decir, va de las premisas a la conclusión. Ya sabemos que hay dos tipos de maneras de argumentar, deductivamente e inductivamente, y que inductivamente también tiene maneras de argumentar. Recuerda, en la lección 2 ya hablé de eso, de, de argumentar inductivamente con analogía, dando un ejemplo, usando estadística, causa-efecto, etcétera, etcétera. Y si es de este deductivo, modus pone, modus tollens, proposiciones categóricas, etcétera. Muy bien, vamos a hacerle práctica a esto. Miren este que está aquí. El primero. La pregunta se lee primero. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia argumentativa que utiliza el anuncio? Y si ve, las opciones empiezan con este. Tienen las dos maneras de identificarlo. Dice, anuncio. Cualquiera que se ejercite sabe de experiencia de primera mano que el ejercitarse lleva una mejor ejecución de órganos físicos como el corazón y los pulmones, además de mejorar la tonalidad muscular. Y como el cerebro es un órgano físico, las acciones sobre él pueden mejorar su ejecución también. Actúe ahora, suscríbase a Estímulo, lea la revista que ejercita su cerebro. Quiere decir que como este es un anuncio ya de televisión o de prensa o escrita o demás, pero es un anuncio comercial. Y como todo anuncio comercial, que es un argumento, la conclusión es que
compren el producto que están anunciando. En este caso, es suscribirse a Estímulo, lea la revista que ejercita su cerebro. ¿Cómo hace ese argumento de que convencer al que está leyendo o escuchando o demás, convencerlo y persuadirlo de que se suscriba a Stimulus, haciendo el argumento que está arriba? Dice, cualquiera que se ejercite sobre experiencia de primera mano sabe de experiencia de primera mano que el ejercitarse lleva una mejor ejecución de órganos físicos como el corazón y los pulmones a mejorar la tonalidad muscular. Y como el cerebro es un órgano físico, las acciones sobre él pueden mejorar su ejecución también. Como podemos dar cuenta, el argumento va de los órganos físicos como el corazón, pulmón, y que el ejercitarse los mejora, a que el cerebro es un órgano físico y ejercitarlo pues lo mejora sobre él también. Eso es un típico ejemplo de lo que se llama un argumento por analogía. Estamos buscando las opciones, cuál es la que describa lo que estamos hablando con un argumento por analogía. La dice, esta cita de evidencia experimental de que suscribirse al producto anunciado tiene consecuencias deseables. Eso no es un argumento por analogía. No es la A. B. Este ridiculiza a las personas que no se suscriben a estímulos, sugiriendo que estas no creen que el ejercicio mejora la capacidad cerebral. En ningún momento se está ridiculizando, no es la B. Este explica el proceso por el cual el producto anunciado da los resultados esperados. Menos. No es la C. D. Este apoya su recomendación con un análisis cuidadoso del concepto de ejercicio. Aquí no se está haciendo ningún análisis cuidadoso del concepto de ejercicio. Aquí se está comparando el cerebro con los órganos corazón y pulmones. No es la D, es la E. Este implica que el cerebro y los músculos son similares en un aspecto porque son similares en otro aspecto. Exactamente, esa es la definición de un argumento por analogía. ¿Qué implica que son similares en un aspecto? Y está implicando que ejercitarlo sobre él los mejora porque son similares en otro aspecto. ¿En qué son similares? En que son órganos físicos. Son órganos físicos similarmente, no completamente, pero sí son órganos físicos. Y porque son órganos físicos, el cerebro y los músculos son similares en que ejercitarlos los mejora. Eso es la E. Extremadamente claro. Excelente, vamos para la 2. ¿Cuál de las siguientes es una técnica argumentativa que utiliza el argumento? Y como podemos ver, todas empiezan con este. Dice, la tesis del siglo XVIII de que el movimiento es absoluto afirma que un cambio en la posición de un objeto a través del tiempo puede medirse sin la referencia a la posición de otro objeto. Un físico bien respetado, sin embargo, reclama que esta tesis es incoherente. Debido a que una tesis es incoherente, no puede aceptarse como una descripción de la realidad y como una descripción, el movimiento no puede ser absoluto. O sea que es relativo. Esa es la conclusión. El movimiento no es absoluto. Interesantemente, él llega a esa conclusión de que el movimiento no puede ser absoluto debido a que la tesis que dice que lo es, que es absoluto, es incoherente. Pero, ¿quién dice que es incoherente? ¿Hay una evidencia que dice incoherente? No. Eh, es aquí que está la clave del argumento. Y lo vamos a destacar con otro color. Ya que me abra aquí la pantallita de los colores. Muy bien. Un físico bien respetado, sin embargo, reclama que esta tesis es incoherente y debido a que y como un físico respetado reclama que la tesis es incoherente, porque alguien lo dijo, es así. Es un argumento etos, un argumento por carácter, está apelando a una autoridad, en este caso un físico. El físico que no están mencionando aquí es Albert Einstein, el que está, pero no lo mencionan aquí, pero no tienen que mencionarlo, pero un físico bien respetado, ese es Albert Einstein el que están implicando aquí. Pero no importa si lo mencionan por nombre o dice un físico bien respetado, como quiera sigue siendo un argumento por un argumento etos, un argumento apelando a una autoridad. Este intenta persuadir, vamos a ver las opciones. Este intenta persuadir usando solamente tecnología técnica, nada que ver, eso no es lo que está ocurriendo. Este usa resultados experimentales para justificar un cambio en la definición, no. Este depende en la autoridad de un experto por poner una premisa, claro que sí, es la C.
Entonces, la D, vamos a leer la D. Este infiere de lo que se ha observado, que es el caso en condiciones experimentales, es en principio cierto o no. Este generaliza de una región en el espacio, tiene que ser en todas las regiones, no menos. Claro que no, eso es lo que se está hablando aquí. Eh, es la C. Depende de la autoridad de un experto para apoyar una premisa, porque esto es un argumento ethos, un argumento basado en el carácter de apelando a la autoridad. Excelente. Apelando al carácter, apelando a una autoridad. Muy bien. Seguimos por aquí, la 3. La manera de argumentación es, ¿vieron cómo las opciones empiezan con verbo? Afirmar, demostrar, explicar y sustituir. Estamos viendo cómo se cumple lo que estaba diciendo, de que las opciones empiezan con un verbo o con la palabra argumentación en la pregunta. No necesariamente puede ser una pregunta, puede ser una oración incompleta, donde le falta el predicado. Y predicado es solo una de las opciones. 3. Para Juanita ir al zoológico, ella debe tomar el autobús número 12 o en su defecto tomar el tren subterráneo. Cualquiera sabe que el autobús número 12 no está disponible esta semana, de modo que aunque Juanita generalmente evita el tomar el tren subterráneo, ella tiene que haberlo usado porque Juanita estaba en el zoológico esta tarde. La conclusión es esta. Juanita tiene que haber usado hoy, ¿usado qué? El tren, porque Juanita estaba en el zoológico esta tarde. Basado en que dice aquí, cualquiera sabe que el autobús no está de modo que aunque Juanita no generalmente evita tomar el tren subterráneo. Parece que a Juanita no le gusta el tren subterráneo. Pero este argumento es un argumento es un argumento deductivo, de manera de lo que se llaman proposiciones categóricas, pero una proposición categórica donde tienes dos opciones, se elimina uno, por lo tanto es la otra. Aquí está hablando de que Juanita, para ir de su casa, para ir al zoológico, bueno, no podemos saber si es su casa, pero vamos a asumir que es la casa. O de donde quiera que esté partiendo, pero vamos a asumir que es su casa. De su casa al zoológico. Para ir al caso zoológico es o autobús número 12 o el tren subterráneo. No hay otra alternativa. O autobús número 12 o el tren subterráneo. El autobús número 12 no está disponible, por lo tanto, él tiene que haber tomado el tren subterráneo, aunque a ella no le guste. Por tanto, eso, porque estaba en el zoológico. Eso que es un argumento deductivo. Premisas garantizan la conclusión. Vamos a ver las opciones. Afirmar que si algo es cierto, se sabe que es cierto. No. Demostrar que ciertas posibilidades, no, ahí va una S, no son exclusivas, menos. Demostrar que algo es un caso descartando una alternativa, claro que sí. Está demostrando que el proceso, esto es lo que se llama un proceso de eliminación. Como no ocurrió, como son dos opciones, no ocurre una, tiene que haber ocurrido la otra. Pues la C. La D, explicar por qué una excepción aparente a una regla general no es una excepción real. Y sustituir un reclamo de que algo ocurre siempre por el reclamo de algo que ocurre típicamente, no menos. Es la C. Esta es la definición de lo que se llama proceso de eliminación. Muy bien. Eso fue la C, la 3, la número 3 fue la C. La 4. El argumento procede y vemos las opciones. Empieza con verbo, tratando, estableciendo, provee, generaliza, tratando. El recogido de basura en este vecindario probablemente no se recolecte hasta el jueves de esta semana. El recogido de basura usualmente es los miércoles y el recogido de basura en esta ciudad es bien confiable. Sin embargo, el lunes es un día feriado público y luego de que un día feriado cae un lunes, el recogido de basura se hace un día después de lo acostumbrado. Probablemente se recolecte, ok, esa es la conclusión. Eso es lo que nos están tratando de convencer. Que el recogido de basura de este dinero probablemente no se recolecta hasta el jueves. Probablemente. Esto es un argumento inductivo. Claro que en la conclusión hay esta palabra probablemente. Es un argumento inductivo. De que probablemente se recolecte el jueves. Si se da cuenta, aquí es que usualmente lo recogen los miércoles y el recogido va a ser bien confiable, pero el lunes cae un día feriado y se recorre un día después. O que está hablando de un caso especial de por qué lo van a recoger el jueves. El caso especial es que el lunes es un día feriado. Vamos a ver. La A, tratando varias piezas de evidencia irrelevante como si estas proveyeran apoyo a la conclusión. No.
estableciendo indirectamente que algo es probable que ocurra porque las posibilidades alternativas no van a ocurrir. Esto no es un caso como el anterior, como la pregunta anterior de eliminar opciones, no, es que hay un caso especial de lo general. C. Provee información que permite la aplicación de una regla en un caso específico. Exacto, que esa es la que. La regla general es que se recoge la basura los miércoles, pero hay un caso específico de que cayó el día feriado lunes, se recoge un día después, que sería el jueves, ¿verdad? Eso es la C. La D. Generaliza sobre todas las acciones de cierto tipo en base a la descripción de una de estas acciones. Eso no es claro que no. Y la E. Tratando algo que es probable como si fuera inevitable, mucho menos. Eso, la respuesta es la C. Excelente. Vamos para la última. Estas preguntas no son difíciles si ya sabe cómo es que funcionan los argumentos. El problema es que esta pregunta no es muy común en el ELSA, pero a veces aparece. Por eso la estamos estudiando ahora. Número 5. ¿Cuál de las siguientes es la estrategia argumentativa del investigador citado? Y miren, como las opciones empiezan con verbo, rechazar, introducir, apoyar, retar, demostrar. Vamos a ver. ¿Qué dice? En Perú, disturbios ancestrales en el material de superficie oscura de un desierto aparecen como líneas de color claro que son del ancho de un sendero y se extienden por larga distancia. Un grupo de líneas ramificadas como rayos desde cierto punto cruzan líneas curvas que forman una figura de un ave muy grande. Interpretando estas líneas en el desierto como pista de aterrizaje para naves especiales extraterrestres, un investigador argumenta que estas son bien difíciles que sean caminos incas porque preguntan, ¿qué uso tenían para los incas carreteras muy cercanas que recorrían paralelas que interceptaban un patrón de rayos del sol, que llegaban a un final abrupto en medio de un valle sin nada, etcétera? Excelente. Aquí nos está describiendo unas líneas. Esas líneas son famosas, no sé si ustedes las conocen. Son las líneas incas que desde bien arriba, desde el cielo, a grandes distancias en el cielo, se ve que forman figuras y imágenes de aves y de otras figuras y otros dibujos desde el cielo se pueden ver esas líneas. Se llaman las Incas Line o las Nazcas y las líneas Nazca y todo eso. Creo que es el nombre de eso. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Pero no importa, aquí el asunto, o sea, la conclusión es que estas líneas son pistas de aterrizaje extraterrestre, que esa es la interpretación que se le da comúnmente. Que esas líneas que se ven del espacio son de, o son pistas de aterrizaje para naves especiales extraterrestres o las construyeron extraterrestres. Aquí desde la palabra en Perú hasta muy grande lo que hacen es describir cómo son esas líneas. Pero aquí es que nos lleva a la conclusión de por qué se llega acá, que es de manera de preguntas retóricas. ¿Qué uso tenían para los incas? Es la alternativa de que si no hubiera sido una nave espacial, pues tenían que haber sido los incas porque eran los que estaban viviendo en ese momento. Muy bien, vemos las opciones. Rechazar de plano contra evidencia directa la interpretación del propio investigador, no. Introducir evidencia reciente Introducir evidencia recientemente descubierta por el investigador que desacredita la interpretación alternativa, tampoco. Apoyar la interpretación cuestionando la posibilidad de interpretación alternativa, claro que sí, eso es lo que está cuestionando, está tratando de preguntar retóricamente la alternativa de que fueron los incas los que construyeron esas líneas en el desierto, diciendo que por qué uso tener los incas carreteras muy cercanas, que interpretaron rayos de sol, que llegaron al final al busto en medio de un valle sin nada, que ahí lo que está preguntando de manera retórica diciendo, con preguntas retóricas diciendo de que es ridículo que lo hayan hecho los incas. Por lo tanto, si no fueron los incas, fueron los extraterrestres. Eso es la C. D. Retar los métodos investigativos usados por aquellos que desarrollan interpretación alternativa. E. Demostrar que dos interpretaciones competitivas pueden reconciliarse unas con otras. Ninguna, ni la D ni la E, es la C. Excelente. Eso concluye estrategia argumentativa. Esta pregunta, como se puede dar cuenta, no es muy difícil. El problema es que no son muy comunes en el ELSAT. Yo voy a decir EXADEP. En el ELSAT. Eh,
Pero no importa, si aparece, pues ya sabe cómo contestarla. Tiene que repasar cómo es que se construyen los argumentos, ya sea de manera deductiva, ya sea de manera inductiva. Y si sabe cómo construirlo, pues sabe cómo va a se le va a hacer fácil contestar esta pregunta. Muy bien. Eso concluye esta lección. Nos veremos en otra lección.